Chi cuadrado y bondad de ajuste. Un reclutador considera que se debe incluir otra prueba de selección de personal. Para ello solicita ayuda a una empresa dedicada a reclutar, que realice una encuesta a los profesionales de recursos humanos sobre las pruebas más frecuentes en el área, ya que considera que una prueba psicotécnica puede influir de forma positiva en los próximos procesos y garantizar un candidato óptimo. Para ello, se seleccionó una muestra de 200 profesionales a los cuales se les aplicó la encuesta. Se espera que no exista diferencia, nivel de significancia de un 5%. Para ello vamos a trabajar con H0, que no hay diferencia en las pruebas aplicadas para los reclutadores, y H1 o alfa o hipótesis alternativa, hay diferencia en las pruebas aplicadas por los reclutadores. Para ello vamos a trabajar con un nivel de significancia de un 5%. ¿Qué significa esto? Que nuestro nivel de significancia va a representar un 0.05% para una muestra de 200 personas. Para ello vamos a trabajar con nuestros grados de libertad, que van a ser 4 menos 1 nos va a dar 3, y nuestro chi cuadrado sería, para ello vamos y buscamos que nuestros grados de libertad son 3 y nuestro nivel de significancia de un 0.05%, dándonos como resultado 7,815. Para esto tenemos nuestra tabla de frecuencias observadas y esperadas, donde vamos a tener como pruebas aplicadas el test de personalidad con una frecuencia observada de 45, las pruebas médicas con la frecuencia observada de 55, pruebas de conocimiento un 70 y dinámicas de grupo 30, para un total de 200. Nuestra frecuencia esperada es igual para todas nuestras pruebas, con un total de 200 igual. Vamos a tener como primer cálculo frecuencia observada menos frecuencia esperada, 25, 25, 400 y 400. Nuestra frecuencia observada menos la frecuencia esperada elevado al cuadrado dividiendo entre nuestra frecuencia esperada nos va a dar 0,5, 0,5, 8, 8 y 17. ¿Qué significa esto? Que si nos vamos a nuestra campana de Gauss y ubicamos nuestros datos, tenemos que en nuestra zona de rechazo tenemos a 7,85, que es nuestro valor en la tabla, y que eso significa un 0,05, pero nuestro valor nos dio 17. ¿Qué significa esto? Que 17 está ubicado acá, que entonces está en la zona de rechazo, donde podríamos decir que se rechaza H0 y se acepta H1, ya que sí hay diferencia en las pruebas aplicadas por los reclutadores en los procesos de selección del personal. Chi cuadrado y bondad de ajuste en pruebas iguales. Una empresa reclutadora nacional indica que un 30% de los aspirantes no continúan procesos de selección, un 40% llega a las pruebas, un 20% no llega a entrevista y solo un 10% obtiene el trabajo. Por otra parte, una empresa transnacional indicó que en el mes anterior 60 aspirantes no continuaron los procesos, 45 no llegaron a pruebas, 35 no asistieron a entrevista y 20 aspirantes obtuvieron el trabajo. De los 155 aspirantes, vamos a trabajar con un nivel de significancia de un 10%, donde vamos a tener las siguientes hipótesis. H0, no hay diferencia. La cantidad de aspirantes en los procesos de reclutamiento en las empresas nacionales y transnacionales.
y H1 hay diferencia en la cantidad de aspirantes en los procesos de reclutamiento en las empresas nacionales y transnacionales. Para esto vamos a tener la siguiente tabla, donde nuestro nivel de significancia habíamos dicho que era un 10%, lo que significa un 0.10%. Nuestra muestra es de 160 aspirantes con unos grados de libertad de 4 menos 1, que serían 3, y para un chi cuadrado de 6,251. Donde observamos este dato, nos vamos a nuestros valores críticos de la tabla de distribución de chi cuadrado, donde nuestros grados de libertad son 3 y nuestro nivel de significancia es 0.10. Y en la intersección de estos dos nos da 6,251. Vamos a tener la siguiente tabla, donde en las pruebas aplicadas no continúan procesos, llegan a pruebas, no llegan a entrevistas y obtienen el empleo. Porcentaje de aspirantes 30, 40, 20 y 10, con una frecuencia observada de 60, 45, 35 y 20 por un total de 160 aspirantes, con una frecuencia esperada de 160 aspirantes, con 48 para no continuar en los procesos, 64 llegan a pruebas, 32 a entrevistas y 16 obtienen el empleo. La frecuencia esperada menos la frecuencia observada nos va a dar 12, menos 19, 3 y 4. Frecuencia esperada menos observada elevado al cuadrado nos da 144, 361, 9 y 16. Frecuencia observada menos esperada elevado al cuadrado dividido entre la frecuencia esperada nos da 3, 5,64, 6.28, 1 por un total de 9,92. ¿Qué significa esto? Que si ubicamos nuestros datos vamos a tener que 6,251, que fue nuestro valor de chi cuadrado, y nuestro dato resultado nos da 9,22. ¿Qué significa esto? Que cae en la zona de aceptar H1. Se acepta H1 ya que sí hay diferencia en la cantidad de aspirantes en los procesos de reclutamiento en las empresas nacionales y transnacionales.